Ahora en este video vamos a ver qué aplicaciones tienen las integrales múltiples. Tiene muchísimas aplicaciones, vamos a mencionar algunas de ellas. Y por supuesto, como son aplicaciones, pueden recurrir a los libros para profundizar un poquito más de qué se trata, pero voy a nombrar alguna de las aplicaciones. Sirve para calcular densidad y masa. La función densidad está vista como unidades de masa por unidad de área, digamos. Entonces acá está como el límite del delta masa sobre el delta área. Pero en general la función densidad está representando eso. En una región del plano, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, relacionarlo con integrales dobles, se tiene una densidad variable, un ρ de xy, es decir, en cada punto uno tiene esta región D en el plano, y en cada puntito de esos uno puede establecer un valor de la función densidad. Entonces, si nosotros hiciéramos una partición dentro de la región que a nosotros nos interesa y quisiéramos hacer la masa total, uno haría una partición de un dominio en el plano, donde aparecerían estos R sub BJ, son los rectangulitos esos, y en esos rectangulitos que van a tender a cero, su área a cero, uno toma un X sub Y estrella, un Y sub Y estrella en cada uno de esos rectangulitos. Entonces, si uno quisiera calcular la masa total, la masa en RI va a ser la sumatoria, ¿sí? Nosotros en cada puntito uno lo que va a tener es, en un R sub B, J, lo que vamos a tener es un X sub BJ, este es un R sub BJ, acá le falta el J, que sería el mismo que está ahí, marcado ahí a la izquierda, ¿sí? Un R sub BJ. En cada uno de esos R sub BJ uno lo que tiene es la función densidad en un puntito de ahí adentro por el delta área. Cuando uno quiere calcular la masa, uno hace el límite de K y L teniendo a infinito, siendo K y L la partición en X y en Y, de la sumatoria de Y que va desde 1 hasta acá, de la sumatoria que va de J igual a 1 hasta acá, de la función densidad en X sub BJ estrella, Y sub BJ estrella, delta área. Uno hace la sumatoria de todas estas, y si existe ese límite, si se cumplen las condiciones de integrabilidad, es decir, si existe ese límite independientemente de los X sub BJ y sub BJ de estos puntos, tomados dentro de los rectangulitos R sub BJ, existe el límite y es igual para cualquier selección. Entonces eso se transforma en la integral doble sobre D de la función densidad diferencial área, y eso va a ser la masa, ¿sí? La masa total coincide con la sumatoria de la función densidad en todo el recinto que nosotros queremos calcular. Bueno, la sumatoria, en caso de que exista como el límite de esta suma, es exactamente la integral doble. Es decir, así calculamos la masa. Primera aplicación de las integrales múltiples es el cálculo de masa. En física hay otros tipos de densidad que no son solo la densidad de masa. Por ejemplo, la carga eléctrica se puede calcular, que se distribuye a lo largo y ancho de un dominio D, por ejemplo. Entonces, la densidad sigma de xy es una función densidad se llama densidad de carga en vez de densidad de masa. Entonces, que sería unidades de carga por unidades de área, ¿sí? A diferencia de que acá son unidades de
unidades de masa por unidades de área, la función densidad, ¿sí? Entonces acá sería esa, en eso en eso radicaría la función densidad de carga. Entonces, cuando uno quiere hacer la sumatoria de la densidad de carga en todo el recinto que uno tenga, el recinto D, lo que obtenemos al hacer igual esta sumatoria, la sumatoria de estas características y calcular el límite cuando en la partición tendería a infinito, ¿sí? O dicho de otra manera, cuando el área de esos R sub BJ tendería a cero, si ese límite existe, lo que estamos es por integrales de Riemann ante la presencia de la integral doble sobre D de sigma de xy diferencial área. ¿Y qué estaría representando en este caso? Que en el caso anterior era la masa de la masa de D, y en este caso es la carga total sobre D. Si lo que estamos usando es densidad de carga en vez de densidad de masa. Continuando, del mismo modo, uno podría calcular la masa de un sólido Q. Ahí teníamos una placa, estábamos en una integral doble. Ahora, si queremos calcular la densidad de masa de un sólido Q, queremos calcular la masa de un sólido Q cuando tenemos una densidad de masa que viene dada para cada punto x y z por ρ de x y z. Entonces, de la misma manera que antes era la integral doble de la densidad, ahora es la integral triple sobre el volumen Q de la función densidad, que depende ahora de x y de z, diferencial volumen. Es decir, podemos calcular la masa de una placa, por ejemplo una placa metálica, o la masa del sólido Q, que depende del material o de las características, va a tener una densidad determinada en x y z. La masa va a ser la integral doble o triple de la función densidad, diferencial área o diferencial volumen respectivamente. Para otra cosa que sirve las integrales es para el cálculo de promedios. Numéricamente un promedio, si nosotros tenemos, como cuando hacían el promedio de notas, por ejemplo, para ver en el secundario, para ver cuántos se sacaban, o un promedio de alturas o un promedio de pesos, lo que se hace si uno tiene una cantidad de números es hacer la suma de todos los números que se tienen y dividirlo por la cantidad de números que hay. Ese es el promedio típico. Ahora, si uno quiere ver en una variable el promedio de una función f a lo largo de un intervalo, es decir, acá estoy hablando de una f que va de R en R, sería tratar de promediar la acción de f en el intervalo AB. Entonces, esto va a ser igual a la función promedio de f, que va a ser la integral definida entre a y b de f de x diferencial x, porque es ahí en AB donde está actuando la f, sobre la longitud del intervalo, que es b menos a. ¿Sí? Sobre la medida de dónde se está calculando, que en este caso es una longitud, entonces estamos calculando la longitud del intervalo. Es una longitud porque estamos en una sola variable. Cuando estamos en dos variables, el promedio de una función, que ahora entonces iría de R2 en R, si una función escalar de R2 en R, sobre una región D, es decir, hay que determinar cuál es la región, así como acá estábamos determinando cuál era el intervalo, sobre una región D, que por supuesto esa región pertenece a R2, el promedio va a ser la integral doble sobre D de f de xy diferencial área, es decir, lo que evalúa f sobre todo D, sobre la medida de D, que la medida de D, en este caso, como estamos hablando, va a ser de D, que está en el plano, va a ser un área. Entonces va a ser la integral doble sobre D de diferencial x diferencial y, es decir, el cálculo del área de D. Es decir, tenemos lo que evalúa f sobre D sobre el área de D. En vez de tener, acá teníamos la medida de algo de una longitud era este número b menos a, y acá la medida de D es un área que es el área de D. Bueno, y así calculamos el promedio en el promedio de funciones que van de R2 en R. Idénticamente se hacen en tres dimensiones. Uno puede calcular el promedio de la función f en
considerando la integral triple, si estamos sobre un volumen Q, la integral triple sobre Q de una función f de xy diferencial volumen, que sería lo que evalúa f sobre Q, sobre el volumen de Q, que el volumen de Q sería la integral triple sobre Q de diferencial x, diferencial y, diferencial z, en el orden que el teorema de Fubini permita, en el orden que quieran utilizar haciendo uso del teorema de Fubini. Bueno, ahí vimos, hasta el momento vimos cómo encontrar masa, cómo encontrar carga total a través de la función densidad. Vimos cómo encontrar el promedio de acción de una función de modo lineal en el plano o en el espacio. Y ahora vamos a ver otra aplicación que se utiliza mucho, que son los que se llaman primeros momentos. Para eso vamos a hacer mención a lo que sería el momento total. El momento es la masa por la distancia de que hay al punto del equilibrio. Entonces si nosotros si lo miramos acá lineal y tenemos diferentes fuerzas, masas en cada uno de los puntos, la masa total va a ser la sumatoria de las masas asociadas a cada uno de esos puntos donde se evalúa por la distancia al punto del equilibrio, es decir, xy menos x raya, donde x raya es el punto de equilibrio, ¿sí? En x raya está el equilibrio, ¿sí? Bueno, en el punto de equilibrio claramente el momento va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque voy a estar exactamente en el punto de equilibrio y esto va a ser 0. Entonces el momento total va a ser 0. En ese lugar, en ese momento, en el que es 0 el momento, si nosotros acá hacemos distributiva, lo que tenemos es la sumatoria de m sub b por x sub b menos la sumatoria de m sub b por x raya. El x raya siempre es el mismo en el sistema, es decir, siempre tenemos el mismo punto de equilibrio. Entonces eso sería igual a 0 en el punto de equilibrio. Lo que nos está diciendo es que si nosotros queremos, acá es igual a 0. Este x raya está para todos los términos, entonces lo podemos sacar afuera multiplicando a todos los términos como factor común. Entonces si despejamos ese x raya, lo que tendríamos es, en principio, pasamos para este lado el término que está acá y nos quedaría que x raya va a ser lo que quedó acá, que sería la sumatoria de las m sub b, es decir, las masas por el punto en el cual se están evaluando, sobre la sumatoria total de las masas, que sería pasar dividiendo para el otro lado y nos quedaría esto que está acá. Así encontraríamos el punto de equilibrio. Ese sería el punto de equilibrio lineal, ¿sí? Porque estamos considerando un caso tipo este. Eso lo pueden volver a mirar en los libros de física, en los libros del secundario también, cuando en los que vieron estos temas. En más dimensiones, el momento, los primeros momentos, es el momento de una partícula sobre un eje, es el producto de su masa y de su distancia dirigida a ese eje al cual me estoy haciendo referencia. Es decir, respecto al otro eje, desde el eje en el que se está, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un momento R sub IJ, siempre sigue siendo la partición en el plano del dominio. Ahí tenemos un rectangulito. Si yo quiero ver el momento en ese rectangulito respecto al eje X, lo tendría que obtener mediante calcularle la densidad de masa, ¿sí? En X sub I, X sub IJ estrella y sub IJ estrella, que pertenecen a ese R sub I, por delta masa, como quiero ver al respecto al eje X, tengo que tomar la distancia que sería tomada a través de la medida de lo que mide la parte I de este punto, que sería el E sub IJ estrella, ¿sí? Esto sería una de esas, y hay que hacer la sumatoria de todos,
para poder encontrar el momento total respecto a ese eje. Entonces, siguiendo con esa lógica, el momento, si estamos en integrales dobles, ¿no? Estamos en una región del plano. El momento respecto al eje X es igual al límite cuando n y m, ahí parecen iguales, n y m tienden a infinito, de la sumatoria sobre de i igual a 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, que marcan las dos particiones, de el i sub b j, que sería la distancia hasta el eje del cual estoy haciendo referencia, por la densidad de masa en cada uno de los rectangulitos, que sería la densidad en un x sub b j estrella, y sub b j estrella, que era la densidad evaluada dentro del rectangulito R sub i j, delta área. Yo hago, si este límite existe, es decir, dado que el límite exista, es decir, que se dé la integrabilidad, este límite, como suma de Riemann, va a terminar siendo la integral doble sobre d, di por rho de xi, diferencial área, donde rho de xi es la función densidad. Análogamente, si yo lo evalúo alrededor del eje y, el momento respecto al eje y va a ser la sumatoria cuando n y m tiendan a infinito, ¿sí? Es decir, cuando cada r sub i j tenga un área que tiende a 0, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta m, de la doble sumatoria. Como estoy calculando la distancia hacia el eje y, lo que la estaría midiendo en ese rectangulito sería el x sub b j estrella, por la densidad de masa en ese punto, que sería la densidad en x sub i j estrella y sub i j estrella, densidad de área. Este punto pertenece al rectangulito R sub i j, ¿sí? Y dadas las condiciones de integrabilidad, es decir, que este límite exista y sea el límite de las sumas de Riemann exista y sea el mismo para cualquier selección de puntitos x sub i j y sub i j estrella estrella, entonces ¿a qué va a ser igual esa suma? A la integral doble sobre la región D de x, ¿sí? Por la función densidad evaluada en xy en general, diferencial área. Bueno, estos serían los dos primeros momentos. En sí mismo pueden utilizarse, pero en realidad tienen a la vez sus aplicaciones dentro de nuevas aplicaciones, como lo sería el centro de masa. Nosotros vimos recién lo que era el punto de equilibrio. Ahora el centro de masa también es un punto de equilibrio. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos una placa metálica o una placa de cierto plástica, y la apoyamos sobre la queremos apoyar sobre la pared, esa placa va a tener una forma y va a tener una masa determinada, y el lugar donde uno apoyaría o la clavaría y quedaría tal cual sin moverse sería como el punto de equilibrio de eso, que es lo que se llama centro de masa, que puede estar más cerca del borde de la placa o más al interior, depende de las características de la densidad de masa que se tenga. Entonces, las coordenadas del centro de masa, que si estamos en el plano se van a llamar, antes hablamos de x raya o de f raya, ahora si era el promedio de una función, ahora si estamos hablando del centro de masa, la vamos a llamar como x raya y raya, el centro de masa de una lámina que ocupa una región D y que tiene una función de densidad de masa, rho de xy, ¿sí? Entonces, la coordenada x del centro de masa es el primer momento respecto al otro eje, que sería el eje y, sobre la masa total. Entonces, el primer momento lo copiamos de acá, respecto a y sería exactamente esto, sobre la masa total, que ya sabemos que la masa, ya la vimos como la primera aplicación, era la integral doble de la función densidad, ¿sí? La integral doble de la función densidad, diferencial área. Entonces, este cociente es lo que me va a dar las coordenadas x del punto de equilibrio o del centro de masa. Ahora, si nosotros lo que queremos calcular
la coordenada Y del centro de masa va a ser el primer momento, ahora respecto al eje X, que es el que está acá, sobre la masa total, sobre la masa. Es decir, que lo que vamos a poner en el numerador va a ser lo que correspondía al primer momento respecto a X, y en el denominador la masa total, que era la integral doble sobre D, sobre el dominio D, el mismo que se está evaluando el momento, de la función de densidad ρ de xy diferencial área, ¿sí? Bueno, por supuesto tiene el mismo denominador y aquí cambian, acá se utiliza un momento, acá se utiliza el otro, y X raya, Y raya va a corresponder al momento, al centro de masa que de la lámina que ocupa la región D. Y que tiene, y por supuesto totalmente asociado a la función de densidad que estamos ahí enunciando, ¿no? Del mismo modo, para 3 dimensiones, ahora tenemos momentos que en vez de ser respecto a un eje, los primeros momentos son respecto a un plano. Entonces tenemos una región sólida Q con densidad ρ en X y Z, porque ahora estamos en el espacio. Entonces, el primer momento va a, si ustedes miran el integrando, corresponde a lo mismo, a una de las variables por la función densidad, pero ahora tenemos una variable más. Entonces, como estamos evaluando 3 primeros momentos, estamos evaluando el primer momento respecto a un plano. ¿Cuál es el plano? Al que no estamos adentro de la integración está la distancia, ese plano que sería la otra variable. Entonces el momento respecto al plano, el primer momento respecto al plano XY va a ser la integral triple sobre el volumen Q de X, ¿sí? Que marca la distancia de ese plano, por la función densidad, que acá depende de 3 variables, X, Z, diferencial volumen. Análogamente, el primer momento respecto al plano YZ, que se escribe M de XZ, es la integral triple respecto a Q de Y, que representa la distancia, ese plano, por la función densidad, diferencial volumen, ¿sí? Y el primer momento ahora respecto al plano XY, que es el que nos faltaba, pues son 3 los planos coordenados, va a ser Z, eso que está ahí es Z, no sé si se ve claramente, está medio confuso, es Z, que sea la distancia al plano XY, la integral triple sobre la misma región Q, de Z por la función densidad en X y Z, diferencial volumen. Entonces acá tenemos los 3, digamos, en formalidad tenemos un momento, en el plano tenemos 2 momentos y en el espacio tenemos 3 primeros momentos. El centro de masa, análogamente con lo que acabamos de ver en el plano, va a ser el X raya, Y raya, Z raya, que sí que sería el centro de la masa que tengamos del sólido SQ, que va a corresponder ahora también al cociente de los primeros momentos sobre la masa total, pero ahora sería el X, digamos, la coordenada X del centro de masa va a ser el primer momento respecto al plano YZ, ¿sí? Donde aparece ahí el X en el integrando, sobre la masa total, el Y, la segunda componente del punto del centro de masa sería el Y raya, que va a ser el momento respecto al plano XZ, donde acá aparece el Y en el integrando, sobre la masa total, M. Y por último, la tercera coordenada va a ser la tercera coordenada del punto de equilibrio, del centro de masa, va a ser el Z raya, que sea el primer momento respecto al plano XY, donde la medida respecto a ese plano es claramente el Z, digamos la altura, sobre la masa total. La masa total, no olvidemos que sigue siempre es la integral en la dimensión que tengamos de la función densidad. En este caso es la integral triple sobre Q, porque estamos haciendo en 3 dimensiones, de la función densidad que depende de X y de Z, diferencial volumen, ¿sí? Por supuesto, esto se puede calcular si la función densidad está en las categorías y los volúmenes de los espacios de integración, en las categorías que permiten la integrabilidad, ¿no? Bueno, después podemos ver montones de aplicaciones más, pero voy a mencionar un poquito algunas nomás. Ahí hablamos de
puntos de centros de masa y de primeros momentos. Otra cosa que se puede calcular son los momentos de inercia, o que se llaman también segundos momentos, que es la medida de la resistencia de una masa al movimiento, ¿sí? También de esto pueden mirar los equivalentes vistos desde la física para tener una mayor comprensión, pero acá lo que quiero ver es lo que tendrían que hacer a través de las integrales, siempre que se cumplan que se cumpla la integrabilidad considerando la función y el dominio que nosotros tengamos. Entonces, alrededor de un eje se define m sobre r cuadrado, cuando uno quería calcular la inercia, donde r es la distancia de la partícula al eje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver la inercia respecto al eje x, tendríamos el r cuadrado sería el x sub b j estrella al cuadrado, ¿sí? Acá también tenemos el límite cuando mn tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria de j igual 1 hasta n, siempre teniendo una subdivisión en x y en y y un rectangulito r sub bj, ¿sí? Ahí tomaríamos x sub bj estrella al cuadrado por la función densidad en x sub bj estrella y sub bj estrella, que sería un punto del rectángulo r sub bj, delta área. En caso de existir este límite, la inercia respecto al eje x, que es el mismo que aparece acá al cuadrado, va a ser la integral doble sobre la región D de x cuadrado por la densidad de masa en xy diferencial área, ¿sí? Barriendo todo el dominio. Esto por supuesto tiene que ser, existe este límite independientemente del punto de la toma de estos puntos, independientemente de la toma de estos puntos, quiere decir que más allá del punto que uno toma, el límite siempre es el mismo, ¿no? De todas maneras, uno lo puede considerar porque m y n tienden a infinito y por lo tanto el área de esas regiones tienden a cero. Ahora la inercia respecto al eje y es igual al límite cuando m y n tienden a infinito de la sumatoria sobre desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria de j igual 1 hasta m, de el i sub bj estrella al cuadrado, que también sería la coordenada i de un punto tomado en el rectángulo r sub bj de la partición, por la función densidad en el x sub bj estrella y sub bj estrella, que sería el punto que está en ese rectangulito, delta área, y bueno, y si este límite existe independientemente, es decir, si sale de la selección de x sub bj dentro de los r sub bj, y siempre nos da el mismo valor, entonces esto sería en el límite, una integral por integrales de Riemann, sería la integral doble sobre d de x cuadrado por la función densidad ρ en xy diferencial área. Ahora sí, nosotros quisiéramos calcular, acá era inercia respecto a x, al eje x, inercia respecto al y uno podría pensar en la inercia respecto a un origen. Entonces, cuando uno piensa en la inercia respecto a un origen, por ejemplo, el origen acá está marcada con este cerito, sería el límite cuando m y n tienden a infinito de la sumatoria sobre i y sobre j hasta m y hasta n, hasta n y hasta m. Y acá ponemos la circunferencia, ¿sí? X sub bj estrella al cuadrado más y sub bj estrella al cuadrado, todo eso por la densidad, la función densidad en x sub bj estrella y sub bj estrella, donde este punto pertenece al r sub bj, al rectangulito r sub bj, diferencial delta área, están tendiendo a infinito y bueno, siempre bajo el supuesto de la existencia del límite, independientemente de la selección de puntos que harían que en cualquiera de las condiciones, dada cualquier partición y cualquier selección de puntos, el límite coincida, que serían las condiciones de integrabilidad. Esta doble sumatoria o esta suma de Riemann que pusimos ahí no serían otra cosa que la integral doble
sobre D de x cuadrado más y cuadrado por la función densidad en xy diferencial área. Bueno, ahí tenemos la cuestión, la aplicación de la inercia. Y lo mismo podemos ver respecto a la inercia en 3 dimensiones, que solo la voy a mencionar rápidamente, que sería la mecánica de un cuerpo rígido en rotación. Estaría midiendo su respuesta al intentar girarlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver sobre un volumen W la inercia respecto al eje X, lo giro alrededor del eje X de la siguiente manera. El círculo estaría armado en el plano XY. Entonces, sería x cuadrado más z cuadrado por la función densidad en x y z diferencial volumen. Esto sería la inercia alrededor del eje X. Claramente esta función sigue siendo la función densidad, ¿sí? Acuérdense que la función densidad era lo que habíamos visto originalmente, ¿sí? Unidades de masa por unidades de área, ¿sí? Después la inercia con respecto al eje Y va a ser la integral triple. Ahora al girar voy a estar en el plano xz, entonces va a ser x cuadrado más z cuadrado por la función densidad en x y z diferencial volumen. Estoy en una integral triple, así que se diferencia el volumen. Y ahí la calcularía alrededor del eje Y. Y la alrededor del eje Z sería IZ, que sería la integral triple sobre el volumen W de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, estaría sobre el plano XY en tal caso porque estaría girando alrededor de Z. Esta circunferencia que estoy marcando acá. Por la función densidad en x y z diferencial volumen, ¿sí? Todo esto siempre que se cumplan las condiciones de integrabilidad, porque acá no lo estoy escribiendo como la triple sumatoria y como las sumas de Riemann, etc. ¿Qué otras aplicaciones hay? Bueno, antes que nada quería decirle que tanto la inercia como el equilibrio, que vimos como centro de masa, que teníamos integrales dobles o triples donde aparecía la región D o el volumen Q, o acá en el volumen W, que cuando estamos hablando de inercia, dependen de tanto de la masa total como de la forma que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece en estos conceptos la masa, acuérdense que es la integral triple sobre un volumen o la integral doble sobre D de la función densidad en XY si estamos en el plano, XY Z si estamos en el espacio, diferencial área o diferencial volumen en este caso. Y la otra cosa que tenemos es lo que nos está marcando el diferencial volumen con los límites de integración, que ahí podemos ver el volumen y la forma, es decir, que no es independiente ni de la masa ni de la forma o volumen que está representando Q o W, como lo puse en este caso, ¿sí? Después hay muchísimas, el resto de las aplicaciones también que se irían dentro de las más interesantes, son todas las que tienen que ver, pueden ver más aplicaciones en la bibliografía, pero las más interesantes son las que tienen que ver, por ejemplo, con probabilidad, ¿sí? que podemos verla como la integral de una función densidad, y uno puede ver la probabilidad de que algún evento ocurra entre un valor y otro, es decir, ya lo podemos ver de funciones de R en R. También esas mismas probabilidades se pueden ver en el plano, ¿sí? A través de probabilidades mixtas. Y la materia donde van a ver eso, y lo van a ver y está hasta tabulado esa información, es en probabilidad y estadística, ¿sí? Ahí van a ver la probabilidad y estadística. Y si nosotros estamos en probabilidad continua, es decir, las funciones que tenemos no son, digamos, no tenemos cuestiones a valores discretos, sino tenemos una variable continua. Por ejemplo, el mu, que va de menos infinito a infinito, que es x por f de x diferencial x, considerando una función de densidad de R en R, se llama valor esperado, ¿sí? De probabilidad continua, ¿sí? F de x sería la función, y acá barremos toda la probabilidad total, es decir, de ir desde menos infinito a ir hasta más infinito, nos estaría dando la media general o
los valores esperados de probabilidad continua se dan de esta manera según para una f o para la otra. También se llama esperanza este valor, también se puede calcular la varianza a través de integrales y se pueden calcular muchos elementos de la estadística a través de aplicaciones de integrales. Nosotros acá pusimos primero los de la física que los de la estadística, porque van a tener aparte la materia probabilidad estadística y también para que se reinterprete todo lo que hayan visto o vean de momentos a través de las aplicaciones de integrales múltiples. Bueno, y quiero terminar con las aplicaciones poniendo un ejemplito que también cierre un poco el tema de las integrales triples, del cálculo de integrales triples y el cálculo de aplicaciones. Por ejemplo, este ejemplito lo que nos dice es: se pretende calcular el centro de masa de un cubo, unidad, es decir, los lados del cubo son iguales a 1, si la densidad en el punto x y z es proporcional al cuadrado de la distancia al origen. Entonces, primero, lo que nos dice es que la densidad es proporcional al cuadrado de la distancia al origen, es decir, de un x y z al 0, 0, 0. Entonces yo tengo un rho de x y z que es k por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que marcaría la distancia, al cuadrado, porque es el cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, si no tendríamos la raíz, como es el cuadrado, es esto. Podemos utilizar, como tenemos un cubo, tenemos cierta simetría, podemos usar cualquier orden de integración. Los límites sobre x y z van a ser de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Y la masa, no nos olvidemos que nos piden el centro de masa, entonces necesitamos la masa total y después los primeros momentos. Entonces la masa total no va a ser otra cosa que la integral triple de la función densidad. La función densidad es esta que acabamos de escribir acá, k por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Acá puse primero diferencial z, entonces acá voy a integrar respecto a z, me queda... El k lo saco afuera, me queda siempre multiplicando, pero acá quedaría x cuadrado por z más y cuadrado por z, acá más z cubo sobre 3, todo entre 0 y 1. Hago el reemplazo y me queda x cuadrado, el reemplazo en el 0 va a quedar todo 0, sería solo en el límite superior. Reemplazo en 1 y me queda x cuadrado, en la segundo término y cuadrado, más un tercio cuando reemplazo acá. Ahora voy a integrar respecto a y cuando respecto a y también queda la k afuera y hago la integral de esto respecto a y, sería x cuadrado por y. Acá sería y cubo sobre 3 y acá sería un tercio de y, ¿sí? También entre 0 y 1, entonces acá me va a quedar, y después hay que hacer la integral respecto a x, nos queda acá por la integral de entre 0 y 1 diferencial x ya va reemplazado ahí y cuando reemplazo acá me va a dar x cuadrado. Cuando reemplazo acá por 1 me va a dar un tercio y cuando reemplazo acá por 1 me va a dar un tercio también. Y en 0 me dan todos ceros. Y por último sería hacer la integral k por la integral ahora respecto a x de esto que me quedó acá, que acá sería 2 tercios. Sería k por x cubo sobre 3 más 2 tercios de x. Todo esto entre 0 y 1. Después se multiplica por el k que quedó afuera. Cuando reemplazo en 1 me queda un tercio más 2 tercios. Entonces sería 3 tercios por k me queda k, es decir, la masa da acá. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, el primer momento respecto al plano y z, porque ahora como estamos en el espacio, es respecto a un plano. Entonces el k lo sacamos afuera, que es de la función densidad. Acordémonos que tenemos que hacer la integral de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Seguimos con el mismo dominio de definición, que es este volumen, el cubo este cubo, que en este caso respecto a este plano va a quedar x por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado de z de y de x, y ustedes lo hacen en el orden que quieran, todos los órdenes van a dar igual. El k queda afuera, primero integro respecto a z esto, primero distribuyo y después integro. Entonces una vez distribuido acá me queda x cubo y por z, porque estoy integrando sobre z, y cuadrado por x por z, quedaría ahí, x cuadrado por z cuadrado, pero cuando integro me queda x por z cuadrado, que cuando integro me queda x por z cubo sobre 3. Todo esto entre 1 y 0, y en 0 se me va todo, en 1 me va a quedar definitivamente para integrar acá x cubo,
reemplazando acá en 1 respecto a z, me va a quedar x por y cuadrado, y reemplazando igual a 1 en esta otra parte, me queda directamente x por 1/3. Y sigo ahora con la integración con respecto a y, después respecto a x. Cuando hago la integración respecto a y, vuelvo a hacer todo esta integral, me queda el k afuera, la integral entre 0 y 1 respecto, acá me quedó todavía el de x, la de x la tengo que hacer al final. Entonces, acá integré respecto a y, esto sería x cubo por y, que está acá, esto sería x por y cubo sobre 3, que está acá. Esto sería 1/3 por x por y, ahí aparece, y reemplazo y entre 1 y 0, entonces me va a quedar acá la integral de entre 0 y 1, el k afuera, y acá me va a quedar x cubo, al reemplazar el y por 1, acá me va a quedar 1/3 por x, y acá me va a quedar otra vez 1/3 por x. Entonces, cuando vuelvo ahora a hacer la integral respecto a x, me va a quedar el k afuera, y acá ya integré respecto a x. En vez de sumar acá esto 2, lo hice 2 veces acá igual la integral. Me queda x cuarta sobre 4, la integral del primer término, y estos dos términos serían iguales. Quedaría x cuadrado sobre 2 por 1/3 más x cuadrado sobre 2 por 1/3. En definitiva, cuando todo eso entre 1 y 0, que serían también los límites de x, y cuando reemplazo me queda en el primer término, el k queda ahí siempre multiplicado, 1/4 por, acá me queda 1/6, acá me queda 1/6, entonces acá me queda 2/6, que sería lo mismo que 1/3. Entonces me queda acá por 1/4 más 1/3, que sería 7 sobre 12k. ¿Sí? 7 sobre 12k, y cuando uno quiere encontrar entonces el centro de masa, lo que termina haciendo es, el centro de masa va a quedar, lo voy a escribir acá, vamos a ponerlo de esta manera, x raya, y raya, z raya, va a ser igual a, va a ser el centro de masa sobre la masa, ¿sí? Va a ser el m y z sobre la masa. Entonces la masa daba acá, el otro daba 7 sobre 12k, y como esto es simétrico, ¿sí? Nos va a quedar el centro de masa, que va a ser 7 sobre 12, 7 sobre 12 y 7 sobre 12. Ese va a ser el centro de el x y z que estuviera acá. Esto va a ser esto sobre m, o el m de x y sobre m, y como es simétrica, cualquiera de los, por simetría de todos estos primeros momentos, siempre nos va a quedar 7 sobre 12k sobre k, entonces va a quedar cualquiera de las tres 7 sobre 12. ¿Sí? Es decir, el 7 sobre 12, 7 sobre 12, 7 sobre 12 va a ser el centro de masa de este ejercicio en particular, ¿no? Bueno, con esto cierro este video, que se me hizo bastante largo.